Viernes 17 de febrero de 2023, soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora informativa. Comencemos revisando nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones concluyó fiscalización del padrón electoral. Y decanos eligen representante de las universidades privadas ante el pleno del JNE. Y en la entrevista de hoy, Vicente Sánchez realizó un balance de las labores tras concluir gestión en el Jurado Nacional de Elecciones. Les contamos ahora que Aarón Ollarse Yuseli es el nuevo miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Él ingresará como representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas de todo el país. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene a un nuevo miembro en su colegiado. Se trata de Aarón Ollarse Yuseli, quien fue elegido este viernes en la sede central de la OMPE como representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas del Perú. En conversación con JNE Noticias, el también exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana Las Américas, quien fue elegido con 14 votos, indicó que hará respetar la normativa electoral al asumir el cargo en el JNE. Agradecido con toda la Facultad de Derecho, todas las privadas, por la elección, ¿no? Ese es un agradecimiento que tengo con ellos. Sí, el cumplimiento irrestricto a toda la normatividad electoral y después incorporarme de inmediato, ¿no? Estos comicios iniciaron desde las 9 de la mañana en la sede central de la OMPE y contó con la participación de 21 electores en total. La votación final arrojó los siguientes resultados para los postulantes: 14 votos para Aarón Ollarse, 4 votos para Francisco Colina, 2 para Vicente Sánchez y 1 voto nulo. Tras el escrutinio, se consignaron estos datos en un acta oficial que fue remitida al Jurado Nacional de Elecciones para que proclame estos resultados. El politólogo José Incio señaló que existe un deterioro muy grande en la participación política. Tras la publicación del Índice de la Democracia de la conocida revista internacional The Economist, el politólogo José Incio señaló que de no haber tenido instituciones electorales que no hagan respetar la voluntad de las elecciones, el puntaje de la revista hubiera sido mucho menor. El tema es que en Perú, como en otros países de América Latina, los organismos electorales son independientes de los otros poderes del Estado, lo cual les permite actuar de una manera como una suerte de guardianes de los procesos democráticos, y eso es lo que hemos visto en Perú, lo hemos visto en Brasil también, incluso en Estados Unidos en la elección de Joe Biden hace un par de años, ¿no? De no haber tenido instituciones electorales que justamente no hagan respetar la voluntad de las elecciones, creo que nuestro puntaje hubiese sido mucho menor y nuestra caída en ese sentido hubiese sido mayor, ¿no? Agregó que algunos poderes del Estado tratan de deslegitimar el trabajo de los organismos electorales. En este caso yo creo que lo que tenemos con respecto a los organismos electorales, al menos desde la elección de 2021 con mucha más fuerza, es la coalición perdedora o la coalición que maneja cierto poder en el Congreso, etcétera, trata justamente de deslegitimar el trabajo de los organismos electorales, quizás para poder cooptarlos o controlarlos nuevamente, ¿no? Es lo que usualmente se llama una transición al autoritarismo, cuando tienes un poder que empieza a cooptar y controlar el resto de los poderes que supuestamente o deberían estar en una suerte de equilibrio en que todos se controlan entre todos. Es lo que llamamos checks and balance, ¿no? Finalizó diciendo que hay un deterioro muy grande en la participación política en general, existiendo además una falta de representación con la ciudadanía. Conozcamos nuestro hito electoral. El analista de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones
Álvaro Alayo indicó que el Jurado Nacional de Elecciones ya entregó al RENIEC los resultados de la verificación de los fiscalizadores sobre el padrón electoral. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones culminó el proceso de fiscalización del padrón electoral para las elecciones municipales complementarias. Ya concluimos la etapa de fiscalización. ¿Ya concluyeron? Sí. El día de ayer se concluyó con la consolidación de todo el trabajo que se hizo en campo y el día de hoy ya se ha remitido a RENIEC todos estos resultados para que ellos evalúen todos los casos que se puedan haber encontrado y de considerarlo, de acuerdo a sus parámetros, de considerarlo, actúen de acuerdo a las atribuciones que la ley finalmente les da, ¿no? Les da, exacto. Sí. Agregó que la labor de los fiscalizadores es ubicación y verificación de datos de ciudadanos, fiscalización de posibles electores golondrinos, fiscalización de la publicación del padrón electoral, visita a los registradores civiles. Una vez recibido la lista de padrón inicial, nosotros la analizamos y vemos si es que han habido, por ejemplo, cambios domiciliarios de una manera irregular o mayor a lo habitual. Finalmente agregó que las personas que no viven en el lugar, pero hacen un cambio domiciliario con la finalidad de favorecer a un determinado candidato, pueden alterar la voluntad de los vecinos del lugar, que son los que deben elegir a sus autoridades. Y hoy está con nosotros en el set de televisión el doctor Vicente Sánchez Villanueva. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a JN Noticias. Buenas tardes, Lisette, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia. Gracias por la invitación y muy contento de estar en el set de JN Noticias. Usted hasta hoy ha formado parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Coméntenos su experiencia trabajando. Si me permites, Lisette, yo quisiera hacer un breve resumen porque en los últimos días se han dicho muchas mentiras, y hay que llamarlas así, que han afectado el honor del jurado y mi honor personal. Yo llegué porque en julio del 2021, el año del Bicentenario, participé para ser suplente del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, de un integrante del Pleno representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas, y resulté elegido como primer suplente. El mandato de quien hasta el 2021 era el representante, el doctor Rodríguez Vélez, culminó el 7 de noviembre del 2021. Entonces, solamente formaban parte del Pleno el representante del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público y el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Es decir, culminado el mandato del doctor Rodríguez Vélez, el quórum era de 3. Esto evidentemente generaba un gran problema. Se necesitaba el mínimo legal, que era 4 integrantes. Entonces, en el marco de la legislación vigente, respetando escrupulosamente lo establecido en la ley, fui convocado en mi calidad de suplente, no para terminar el mandato del doctor Rodríguez Vélez, mi antecesor, sino para formar parte del Pleno hasta que se eligiera el titular. Dicha elección se ha producido el día de hoy. El doctor Aarón Ollarse ha obtenido una contundente victoria. Yo he quedado en tercer lugar, he perdido la elección y uno debe tener la hidalguía, la decencia para reconocer cuando ha sido derrotado democráticamente. Le deseo lo mejor al nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hago votos para que su aporte sea fundamental. Pero también, si me permites, yo quiero agradecer tanto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, como a los integrantes del Pleno, a los que me acompañaron en una primera etapa y también a los integrantes con los que he culminado, porque siempre en el Pleno se ha respirado un aire de respeto y de tolerancia. Eso es lo que me toca decir. Entonces, coméntenos sobre su labor trabajando con los demás miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno,
nos tocó a todos formar parte del pleno que llevó adelante las elecciones regionales y municipales 2022, sumamente complejas por la cantidad de organizaciones políticas participantes, por la carga procesal, pero sabíamos que teníamos que cumplir con nuestro deber constitucional, realizamos audiencias incluso en días feriados y tuvimos las mega audiencias, ¿no? Donde vimos en algunos casos 250 expedientes. Lo hicimos porque era nuestra labor, porque era nuestro deber y sacamos adelante un proceso electoral que ha sido de suma importancia. Claro, incluso se quedaban hasta las 10, 11, medianoche ustedes realizando este tipo de audiencias. También coméntenos, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha pasado por una situación muy complicada, ¿no?, con respecto a los ataques que ha estado recibiendo tanto las autoridades como en sí el mismo organismo en general. Yo lo que creo es que hasta cierto punto es esperable que los órganos del sistema electoral sean cuestionados, porque quienes pierden una elección no siempre tienen la hidalguía de reconocer el triunfo del adversario, y además que es una práctica que se cuestionen los resultados. Pero más allá de estos cuestionamientos hasta cierto punto entendibles, lo que no está bien es difundir mentiras. Lo que no está bien es agraviar a las personas con información falsa. Lo que no está bien es estigmatizar a funcionarios y a instituciones. Eso no le hace bien a la democracia y tampoco le hace bien al país. A mí me sorprende, sinceramente, que personas que se escudan tras ciertos credos religiosos no entiendan que uno de los principales mensajes del Evangelio es: la verdad os hará libres. Y están faltando la verdad en muchos casos de manera grosera. Claro, y confunden a la ciudadanía, ¿no? Y algunos lo que hacen es replicar ello sin verificar antes la fuente de la cual fue enviada. Por eso yo creo, aunque esto genere discrepancias, es una de las ventajas de ya no ser magistrado. Yo he permanecido en respetuoso silencio para, evidentemente, no caer en lo que se llamaría un adelanto de opinión. Por eso yo sí creo que hay que fortalecer el comité de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones. Los ciudadanos tienen el derecho de saber la verdad, de no dejarse llevar por campañas de difamación que difunden mentiras o medias verdades. Y a veces las medias verdades son más peligrosas que las mentiras, ¿no? Claro, y volviendo al tema de los ataques en los organismos electorales, llama mucho la atención porque últimamente la revista internacional The Economist ha señalado un puntaje. Y hemos estado en un puntaje bajo en el tema de la política, pero 8.7, lo que ha llamado la atención es 8.75 que han obtenido los organismos electorales. Es el puntaje más alto, porque si no hubiéramos caído más bajo en nuestro país, ¿no? Sí, realmente es triste. Yo recuerdo que cuando era niño usábamos una expresión: nadie es profeta en su tierra, decíamos, y ciertamente que a nivel internacional hay un respeto, hay una consideración al trabajo del Jurado Nacional de Elecciones y de los órganos del sistema electoral. Lamentablemente acá en el Perú hay una bien aceitada maquinaria para desinformar, y es muy triste porque en muchos casos están haciéndole daño no solo a una persona, no solo a un órgano del Estado, le están haciendo daño a la democracia representativa como forma de gobierno y como modo de convivencia social, porque eso es la democracia. Hemos pasado de una democracia débil a un régimen híbrido, ¿no? Entonces hemos caído aún de una democracia imperfecta, aún se ha caído más. Mira, así como es gravísimo normalizar la muerte, tanto de civiles como de policías, es gravísimo normalizar la mentira, normalizar el embuste, normalizar el insulto, porque la violencia no es solamente material, la violencia también es moral. Y difamar a alguien, como lo han hecho conmigo, y lo digo con serenidad, como lo han hecho conmigo, como lo han hecho con casi todos los integrantes del Pleno y sobre todo con el presidente, difamar, ofender, mentir acerca de ti es una forma de violencia inaceptable. Ok, finalmente, por favor, unas palabras para los jóvenes que nos están viendo y que próximamente seguro van a votar.
Lo único que les pido es que tengan una actitud reflexiva frente a lo que está viviendo el Perú, que es una situación sumamente grave, y que se empapen más de los alcances de la democracia representativa, que con sus limitaciones es siempre preferible a una dictadura del color político que sea, de la orientación que sea. Vivir en democracia representativa como la que tenemos es un privilegio que hay que cuidar. Perfecto, yo le agradezco por su participación. No, muchas gracias. Por haber estado el día de hoy con nosotros. Hemos conversado con el doctor Vicente Sánchez, que hasta hoy fue miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una pausa y retornamos. Estamos de regreso aquí en JNE Noticias y el Congreso debatió el informe final sobre acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. El Congreso de la República aprobó acusar al expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal y corrupción, tráfico de influencias y colusión. 59 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones obtuvo tras horas de debate en el Pleno. Por consiguiente, la fiscal de la Nación podrá formalizar la investigación e iniciar así el proceso penal. Han votado a favor 57 congresistas, más los congresistas Azurín y Alba, son 59. En contra 22, más congresista Portalatino 23. Abstenciones 3. Señores congresistas, ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se acusa al señor José Pedro Castillo Terrones en su condición de expresidente de la República. Como se recuerda, dicha denuncia constitucional se presentó el 11 de octubre del 2022 por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalando que Castillo era el presunto cabecilla de una organización criminal, misma que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal. Asimismo, el proceso penal contra Castillo, seguido hoy por el Ministerio Público, deberá incluir también las medidas restrictivas correspondientes. Y a partir del 9 de mayo del 2023, el Pleno del Congreso de la República estará en condiciones de elegir al nuevo defensor del pueblo. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo aprobó su cronograma con 6 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. El titular de este grupo de trabajo, Manuel García Correa, sostuvo que el nuevo cronograma ha sido ampliado en 15 días y tiene la finalidad de que las bancadas puedan presentar a sus postulantes invitados. Además, el cronograma mantiene las 20 etapas primigenias. Es así que la etapa 20, última del proceso, será la fecha de inicio de habilitación para la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo por el Pleno del Congreso, que será a partir del martes 9 de mayo del 2023.
El Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro Elecciones bajo la lupa, segunda edición. Veamos. El Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones presentó la segunda edición del libro Elecciones bajo la lupa, el mismo que contiene los informes de las misiones internacionales sobre las elecciones generales 2021 y además las últimas elecciones regionales y municipales 2022. El libro, compuesto por los informes oficiales de instituciones de enorme prestigio, muestra cómo los organismos electorales dedicaron mucho esfuerzo en la realización de cada etapa de los últimos procesos electorales. Asimismo, en el libro se demuestra que las autoridades electorales peruanas brindaron todas las facilidades que cada entidad visitante requirió para cumplir con sus respectivos objetivos de trabajo y así llevar a cabo una observación libre, transparente y con independencia. El tomo Elecciones bajo la lupa lo puede encontrar en el Centro de Documentación e Información Electoral del JNE, en la página web www.cdie.jne.gov.p y de manera presencial en el Jurado Nacional de Elecciones, en la sede Lampa, en el centro de Lima. Y esta hora es momento de nuestro bloque internacional. Ahora les informamos que en Chile se entregó recientemente a las autoridades un informe pericial sobre un posible envenenamiento contra el poeta chileno Pablo Neruda en el año 1973. El informe pericial que sostiene que la principal causa de muerte contra el poeta Pablo Neruda habría sido un envenenamiento fue entregado el miércoles a la justicia chilena como parte del proceso que busca aclarar el fallecimiento del Bate el 23 de septiembre de 1973. El contenido de este documento fue revelado por el sobrino del premio Nobel, Rodolfo Reyes, el pasado 13 de febrero. Así, indicó que el hallazgo de una bacteria con origen externo implicaría el uso de una inyección o envenenamiento contra el autor de Canto General, 12 días después de que Augusto Pinochet instaurara una dictadura en el país sureño. La jueza Paola Plaza, quien dirige este caso, debe resolver en los próximos meses si la muerte del escritor fue por causas naturales, cáncer de próstata o por envenenamiento. Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega retiró la nacionalidad a más de 90 personas opositoras al gobierno. Entre ellas figuran personalidades, periodistas, activistas, entre otros. El gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega, declaró como traidores a la patria a 94 figuras opositoras al régimen y tuvo como principal medida el retirarles la nacionalidad, así como confiscarles sus bienes inmuebles. Entre los afectados por esta disposición se encuentran los escritores Gioconda Belli, Sergio Ramírez, así como obispos católicos, sacerdotes, líderes campesinos, entre otros. El régimen también los ha declarado prófugos de la justicia y se les ha prohibido ejercer cargos públicos de manera perpetua, según la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos rechazó esta medida atentatoria contra los derechos de los ciudadanos en Nicaragua a través de sus redes sociales. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes institucionales que aparecen en pantalla. Lo dejamos con imágenes de Piura. Tengan un buen fin de semana.